marca TerraMaster. El día de hoy nos vamos a enfocar en almacenamiento para biovigilancia. Me acompañan el Country Manager de la marca Seagate, el ingeniero Carlos de los Heros, el cual nos va a explayar un poco las nuevas tecnologías de Seagate para el almacenamiento de cámaras de biovigilancia y, bueno, cuáles son las mejores estrategias, dado que nuestros NAS vienen acompañados de los discos de su marca. Le doy la bienvenida a Carlos y comenzamos este webinar con la exposición del ingeniero de los Heros. Muchas gracias. Perfecto, ok. Bueno, ven mi pantalla, ¿sí? ¿Todo en orden? ¿Me escuchan? ¿Ven mi pantalla? Sí, te escuchamos, Carlos. Sí, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Efectivamente, me toca a mí hablar acerca de, bueno, de Seagate y de la línea Skyhawk, que es nuestra línea especializada en videovigilancia. Vamos a comenzar. Primero, brevemente, hablarles acerca de la historia de Seagate. En caso no sepan de qué se trata, quién es Seagate, me imagino que sí, pero en todo caso aquí una breve reseña, ¿no? Seagate es una empresa norteamericana que ya cumplió 41 años de existencia y somos líderes en todo lo que respecta a almacenamiento, principalmente de discos mecánicos. Somos proveedores, como dije, líderes en almacenamiento. Proporcionamos diferentes tipos de almacenamiento para diferentes tipos de empresas, negocios o hasta usuarios finales. O sea, desde un disco simple para hacer backup personal, usuario final, hasta un disco de bastante capacidad de 18 teras, por ejemplo, para grandes compañías, llámese Amazon, Facebook, por ejemplo, Google, por nombrar algunas, para sus data centers. Y además somos propietarios de nuestra propia tecnología. Nosotros hace unos años atrás hicimos un reposicionamiento de nuestros diferentes productos y de acuerdo a cada, digamos, necesidad del usuario, ¿no? Entonces renombramos nuestras líneas, nuestras familias, mantuvimos nuestra línea icónica conocida como Barracuda para todo lo que se respecta a discos para PC, para laptop, para desktops, y nombramos unas nuevas líneas, la línea Iron Wolf para todo lo que es soluciones NAS, ¿no? Para DVR, para NVRs, principalmente para estos equipos NAS, y la línea Skyhawk para todo lo que es videovigilancia, y lo cual vamos a hablar ahora al respecto. Primero que nada, pues, ¿dónde estamos? ¿Dónde está Seagate? Hoy por hoy hay equipos portables, celulares, videocámaras, drones, satélites, perdón, por ejemplo, ¿no? Una serie de dispositivos, equipos, que requieren almacenar la información en algún lado, ¿no? Y ahí es donde está Seagate ofreciendo sus diferentes tipos de producto para almacenar toda la data que se crea día a día, ¿no? El crecimiento de la información es exponencial y para ello se requieren, pues, dispositivos de almacenamiento, pues, para poder guardar toda esa información. ¿Cuáles son los retos actuales en la videovigilancia? Una de ellas, por ejemplo, es la pérdida de la información. Muchas veces los usuarios utilizan discos que no son los discos adecuados para guardar la información que requiere, pues, la grabación de una cámara, ¿no? Que necesitas guardar la información en un disco especializado. Otra es la seguridad y el acceso, ¿no? Es también muy importante que la información que yo ¿no? Muchas veces es confidencial, es muy importante, necesita seguridad y un acceso especializado. Además, hoy por hoy y cada vez más con las tecnologías de inteligencia artificial, por ejemplo, se requiere analizar la información en tiempo real, ¿no? Ahí nuestros discos especializados también en inteligencia artificial, pues permiten esa analítica de datos. Y obviamente el almacenamiento a largo plazo.
se necesitan discos especializados y que obtengan mucha capacidad de guardado, ¿no? Con bastantes teras para almacenar la información a largo plazo. ¿Por qué se debe escoger un disco especializado en videovigilancia? Primero porque el disco debe trabajar, debe poder funcionar 24/7, todo el día, toda la noche. A diferencia de un disco de computadora, un disco de PC se usa 8 horas, 5 veces por semana, por ejemplo. El caso de un disco de videovigilancia se utiliza 24/7. Otra razón es muchas veces las cámaras, los DVR, los NVR se encuentran en diferentes tipos de ambiente. Muchas veces están a la intemperie o cerca a la humedad. Entonces, estos discos tienen ciertas partículas anticorrosivas que permiten que el disco pueda funcionar en diferentes lugares. Y otra cosa también es que están optimizados para grabación. A diferencia de un disco de PC, por ejemplo, aquí pueden ver una imagen que se ve bastante, digamos, difuminada, pixeleada. En el caso de un disco de vigilancia, esto permite que el grabado sea en forma de HD y se note muy bien. ¿Cuáles tecnologías utilizamos en nuestros discos? Primero que nada, el disco Skyhawk cuenta con un firmware que se llama Image Perfect, que permite digamos, una grabación fluida, ininterrumpida, ¿sí? Que permite pues, que no hayan cortes. Pues muchas veces estos cortes, imaginémonos que en una grabación muy importante, pues de un robo, por decirlo así, pues que hayan cortes, pues eso sería bastante malo, ¿no? Para ello se usa un disco especializado con este firmware especial que permite una grabación fluida e ininterrumpida. Otra es el resistente al deterioro. Como comenté, muchas veces los discos están expuestos a ambientes abiertos, cerca de lugares húmedos, donde las partículas se podrían corroer, ¿no? Se pueden oxidar. Aquí estas partes tienen, partes anticorrosivas que permiten evitar ese tipo de problemas. Otra es el rendimiento de vigilancia. Estos discos están optimizados para trabajar, son robustos, como les comenté, para trabajar 24/7, día y noche. Esto requiere pues una carga de trabajo exigente. Esto es una métrica, esto se considera alrededor de 180 terabytes por año. Esto es unas 3 veces más que un disco regular de una PC, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el disco está en constante uso y reuso. Entonces, esta métrica corresponde como en un año el disco soporta 180 terabytes de uso. Y además están hechos para trabajar por lo menos 1 millón de horas antes de cualquier ocurrencia de algún tipo de falla. Las siglas MTBF en inglés significa Mean Time Before Failure. Esto quiere decir que es un tiempo promedio antes de la ocurrencia de algún tipo de falla. Además, la visualización más clara. Como les dije, este firmware Image Perfect permite una transmisión de video mejorada, ¿no? Sin pautas, una grabación fluida. El almacenamiento también es en alta definición, ¿no? Cada disco trabaja hasta con 64 cámaras en HD. Y la eficiencia del disco también, ya que estos discos también, a diferencia, por ejemplo, de un disco de una computadora, pues consume menos energía, menos consumo de watts de energía, para, digamos, estar más optimizado y más eficiente en el tiempo. Nosotros contamos con 2 líneas de producto, la línea Skyhawk y la línea Skyhawk AI. AI por las siglas de
Artificial Intelligence, o sea, de inteligencia artificial. Nuestra línea Skyhawk, como ya les comenté en un momento, cuenta con discos que van desde 1 tera hasta 8 teras de capacidad, en los cuales estos discos están hechos para 90% del tiempo grabar y 10% leer. O sea, 90% de escritura, 10% de lectura. Cuenta con el firmware Image Perfect, que, digamos, como les dije, para una grabación fluida. La tasa de transferencia, la velocidad de transferencia es de entre 180 megas a 210 megas por segundo. Esa es la velocidad de transferencia. Las cámaras, cada disco soporta 64 cámaras en HD. Cada disco, a partir de 4 teras en adelante, soporta hasta 16 bahías, en un NAS de hasta 16 bahías. Los discos de 1, 2 y 3 teras soportan hasta 8 bahías. Estos discos cuentan con unos sensores RB incorporados, que es para un mejor rendimiento porque tolera mejor la vibración. Cuando los discos trabajan en un NAS, con múltiples bahías, un disco al lado del otro, los discos tienden a calentarse y genera vibración. Entonces, estos sensores lo que permiten es tolerar mejor esa vibración, incluso para que no vibren tanto y no generen, pues, que se calienten y que puedan, pues, tener algún problema. Contamos también con un software que se llama Skyhawk Health Management, del cual voy a hablar en breves momentos. También cada disco soporta, como les dije, 1 millón de horas de uso antes de la ocurrencia de algún tipo de falla. Tiene 3 años de garantía esta línea Skyhawk y con los componentes resistentes a la corrosión. Y la otra línea que les comenté es la línea Skyhawk AI. Hoy por hoy la tecnología de la inteligencia artificial se encuentra cada vez más y es la capacidad de las máquinas para realizar tareas que normalmente requieren la inteligencia humana. Por ejemplo, la analítica de video o el reconocimiento facial o la biometría, por ejemplo, entre otras, ¿no? Entonces, nuestros discos, en este caso, contamos con discos desde 8 teras hasta 18 teras de capacidad, cuentan con el firmware Image Perfect AI. En este caso, el disco está hecho para 50% grabar, 50% leer. Aquí la diferencia está en que al necesitar hacer analítica de datos, pues ahora sí el disco permite que uno pues sea 50 grabación, 50 lectura. La tasa de transferencia es mayor, va entre 235 a 250 megas por segundo. Igual, son 64 cámaras en HD, soporta hasta, digamos, más de 16 discos, o sea, no necesitas no hay un límite de bahías en el NAS y permite 32 transmisiones de inteligencia artificial. Cada transmisión puede ser reconocimiento facial, biometría, distanciamiento, o sea, varias variables, hasta 32 variables por cada disco. Cuentan también con los sensores RB, con el sistema Skyhawk Health Management. En este caso es 1,5 millones de horas antes de la ocurrencia de una falla, con los 3 años de garantía y los componentes anticorrosión. Bueno, la tecnología, como les comenté, del sensor de vibración rotacional, ya hablamos de esto, que permite tolerar mejor la vibración y por ende que se calienten los discos. Con la tecnología, el firmware Image Perfect, que permite una grabación fluida en HD versus un disco regular donde la imagen se encuentra pixeleada también. Y también otro exclusivo de la marca es lo que le comenté hace un momento, el Skyhawk Health Management, que es un gestor de la salud del disco. ¿Y en qué consiste? Nosotros esto lo tenemos para ciertas marcas que ya están homologadas para usar este software, marcas como Dahua, como Hikvision, como Uniview, T&D y Digital Watchdog. Con esas marcas trabajamos para nuestra línea, tanto Skyhawk o Skyhawk AI, a partir de 4 teras en adelante, cuentan ya con este
con este software Skyhawk Health Management. ¿Y en qué consiste? Permite una mejor, digamos, monitorea la salud del disco para una mayor, digamos, duración y confiabilidad. Entonces, ¿cómo funciona esto? En el dashboard, o sea, en el panel del NBR, por ejemplo, conectado a la computadora, pues se ve, en este caso, un ejemplo, acá vemos 4, 8, 12 bahías, ¿no? Y se ve con luz verde cada bahía con el disco en buen estado. Entonces, lo primero que hace este gestor de salud es la prevención. Por ejemplo, en este caso, en la bahía número 1 se prendió esta ventana donde indica que hay una temperatura anormal, ¿no? Que se ha detectado, y por favor revise la ventilación para que pues trabaje en forma normal. Entonces lo que hace te previene, puede ser temperatura, puede ser choque, una vibración, una mala conexión, ¿no? Alto voltaje, etcétera, ¿no? Entonces todo eso lo previene, te avisa que en tal NBR, en la bahía número tal, puede existir algún tipo de problema. Luego lo que hace es intervenir una serie de algoritmos que tiene el sistema, el software, pues te avisa, ¿no? En este caso, perdón, en la bahía número 6, pues se ha detectado ciertos errores y lo que te hace, interviene, te sugiere realizar un diagnóstico mayor, hace un escaneo, por ejemplo, de ese disco para ver si están funcionando bien o si hay algún problema más profundo, ¿no? Donde haya ya que tomar otra decisión, como en el caso, ya en este caso, la parte 3, el tema de la recuperación, que se llama, en este caso, Rapid Rebuild, o sea, una reconstrucción rápida. ¿Y en qué consiste? Si el disco está en un mal estado y necesita pues retirarlo, la información que ya estaba guardada en ese disco, o está, lo que se tiene que hacer en todo caso es repartirla, que será el caso, en las otras bahías, en los otros discos, retirar ese disco en mal estado, colocar un disco nuevo y reconstruir nuevamente toda esa reinformación que pudo haber estado guardada ahí, nuevamente en ese disco, ¿no? Entonces, en eso consiste esta rápida reconstrucción o rapid rebuild, ¿no? En estos arreglos. Depende, pues, del arreglo que contenga, pues, ese equipo NAS, ese NBR. Y si en el caso el disco, pues, falló, se perdió la información, por ejemplo, Seagate, y esto es una exclusividad que tenemos solamente la marca Seagate, con esta línea Skyhawk, tenemos la protección de los datos con el servicio Rescue. Esto funciona hasta con 3 años. ¿En qué consiste? Es como un seguro de la información. Si el cliente pierde la información, pues Seagate lo que hace es, se lleva ese disco a un laboratorio en Estados Unidos y en un lapso de unos 30 días, más o menos unos 30 días, y con una confianza de hasta de un 90%, te permite, digamos, te recupera la información y te envía tu información recuperada en otro disco, ¿no? Entonces ese es un gran valor agregado de la marca. Lo tenemos disponible para los discos comprados a partir del año 2020, o sea, desde hace un año atrás, ¿sí? Y cumple para la línea tanto Skyhawk como Skyhawk AI a partir de los 2 teras en adelante. O sea, el único disco que no lo tiene es el disco de 1 tera, pero el de 2 en adelante sí lo tiene. Lo tenemos tanto en la línea Skyhawk como en otras líneas, como la línea Iron Wolf, como los discos externos, etcétera, ¿sí? Y también, bueno, igual para que sepan, contamos con un centro de garantía, se llama SeaCare, donde encontrar, esto lo tenemos ubicado en Compu Palace, en Miraflores, en el 3er piso, tenemos un local donde el usuario final puede acceder a la garantía. Eso es un defecto de fábrica, cualquier tema de garantía, puede acercarse a este lugar y ahí van a revisar el disco, y si cumple con los temas de garantía, pues se puede hacer, ahí le hacen el cambio del disco, o si en caso no haya disco en ese momento, pues hasta que el disco llegue una semana o 10 días aproximadamente, ¿no? En eso consiste el SeaCare. Y bueno, para terminar, bueno, tenemos una calculadora
Si en caso quieren saber pues un proyecto, cuántos teras de capacidad necesito, dentro de la página web tenemos este link donde uno coloca el número de cámaras, cuántos fotogramas por segundo grabar, cuántas horas al día, cuántos días de almacenamiento necesito, la resolución, etcétera, y automáticamente, sale el número de teras que se requieren, ¿no? Entonces, esto te sirve para más o menos saber más o menos cuánta capacidad de almacenaje necesito. Y también dentro de la web pueden encontrar la compatibilidad con nuestros discos, la colocan aquí el nombre de la marca, del equipo, sea Dahua, sea Hikvision, sea cualquiera de las marcas, el modelo y te aparecen las fichas técnicas de todos nuestros productos. Trabajamos con múltiples marcas, creo que la mayoría, todas las del mercado, están homologadas para trabajar con nuestros discos Skyhawk. Bueno, y acá información, soporte técnico, de recuperación de datos, más temas que están en la misma página web. Y bueno, estos son oportunidades, aquí colocado como cada vez son más las oportunidades donde se requiere pues, usar equipos de videovigilancia y hoy por hoy más con la analítica de datos, con el tema pues, de la pandemia, con el tema del control de temperatura o el distanciamiento social, por nombrar algunos, ¿no? O sea, cada vez hay más opciones para utilizar grabaciones con inteligencia artificial. Y eso es todo. Aquí están mis datos. Cualquier cosa me pueden escribir. Y no sé, si hay alguna pregunta, en todo caso, hasta ahí nomás es mi presentación. Manuel. Sí, Carlos. Yomar te está pasando las preguntas. Hay un par de preguntas ahí por el WhatsApp. ¿Quieres que la conteste ahorita? Sí, por favor. Las contestas pues son acerca de Seagate y de ahí me dejas compartir mi pantalla. Voy a ver, vamos a... Ya. A ver, Francisco Rosales pregunta, ¿cuál es el tope de almacenamiento en discos que producen? Tenemos discos de hasta 18 teras de capacidad a la fecha. Próximamente vamos a tener de 20 teras, pero hasta ahora tenemos de 18. ¿Y para qué están destinados? Bueno, para Skyhawk, para la línea de videovigilancia, para la línea NAS, para los equipos NAS para grabar y comunicarse en red, ¿no? Intercambiar información en red, por ejemplo. También, obviamente, también tenemos una línea Exos, que es la línea Enterprise, ¿no? Para servidores. ¿Qué tipo de discos Roberto Acuña pregunta, ¿qué tipo de discos SSD recomiendan para un procesamiento de datos de un dispositivo de almacenamiento? A ver, nosotros, para un procesamiento de datos, nosotros contamos con con una línea de discos sólidos, la línea Iron Wolf, que, bueno, no es el caso de esta presentación, pero que es nuestra línea para soluciones NAS, ¿no es cierto? En otro próximo webinar vamos a hablar de la línea Iron Wolf. Ahí contamos con unos discos sólidos también de la línea Iron Wolf. Y también tenemos una línea ya de alto valor, que es nuestra línea Nitro, que también son discos sólidos para soluciones ya Enterprise también, ¿no? Esos serían los discos, la línea Iron Wolf o la línea Nitro o Nitro, ¿no? Richard Jara pregunta, ¿la conexión de NAS o almacenamiento con sus discos es exclusiva para NVR o hay algún tipo de enlace con DVR? La conexión de NAS o almacenamiento con sus discos. No es que sea exclusiva. Nuestros discos, en este caso la línea Skyhawk, trabajan tanto con DVR como con NVR, con ambos, ¿no? No es que sea exclusiva para una. No sé si entendí bien la pregunta, no sé si esa es la respuesta que quieren oír. La conexión de NAS o almacenamiento con sus discos es exclusiva para NVR o hay algún tipo de enlace con DVR. No sé si entendí bien, pero no hay una, exclusividad, sea para uno o para otro. Bueno, esas fueron las preguntas. No sé si quedó claro.
Si tienen más preguntas, igual me las pueden dejar escritas o me las pasan y las puedo responder luego, Manuel, para no quitarles más tiempo. Y yo se las respondo más adelante. Sí, Carlos, muchas gracias por la exposición. Nos has aclarado bastante el panorama acerca de discos y cómo podemos integrar nuestros proyectos con TerraMaster y Seagate en conjunto. Vamos a empezar con ya la exposición de TerraMaster. Como les dije, TerraMaster es una marca... Muchas gracias, Carlos. Disculpa por la exposición. Es una marca que tiene ya más de 10 años en el mercado. Tenemos NAS desde uso doméstico hasta empresarial, 10 años fabricando estos dispositivos. Innovamos con aplicaciones que agregan valor y presencia en más de 40 mercados en el mundo. Contamos con soluciones desde uso doméstico hasta uso empresarial. En el uso doméstico, básicamente son storage para uso personal, con la cual podemos almacenar juegos, almacenar multimedia, fotografías o sacar backups a nuestras propias máquinas en el uso día a día en la casa. Para los proyectos de cámaras están desde nuestras líneas NAS, digamos, standalone con arreglo de discos, tenemos modelos hasta de 8 bahías y soportan discos hasta de 18 terabytes, como dijo Carlos. Dentro de los features que tenemos en nuestros propios equipos, tenemos antivirus integrado, podemos respaldar diferentes drives, pero la idea o el enfoque hoy es que estos NAS se pueden atachar a nuestras soluciones de biovigilancia, básicamente para ampliar el tiempo de grabación de nuestros proyectos. Es decir, si un cliente, por ejemplo, tiene un DVR o un NVR con 2 discos, podemos agregarle de repente un NAS que puede ser uno de 8 bahías, o en nuestra línea Rackmount, en la cual tenemos hasta arreglos de 48 discos, ¿ok? Con control de temperatura, memoria, compatibilidades con diferentes plataformas de monitoreo, hasta 4 RUs. Y dentro de nuestra plataforma contamos con sincronización con la nube de TerraMaster en caso de que algún proyecto requiera de llevarse algunos segmentos de video a la nube, pueden contratar planes de nube para guardar esos backups importantes, ¿ok? Podemos tener clusters en dispositivos con los cuales le damos continuidad en el fierro. Muchos proyectos pueden pedir esta clase de soluciones. ¿Para qué? Para poder resguardar en diferentes sites de, por ejemplo, una fábrica o un local, la replicación entre la grabación. Asimismo, con los NAS podemos crear una serie de soluciones, no solamente para cámaras de videovigilancia, que es el tema de hoy, sino también podemos hacer servidores web, FTP, VPN, entre otros. ¿Ok? Dentro de las características de los dispositivos, como pueden ver, el DAS es un dispositivo bastante simple, no tiene acceso de red, es para un uso personal. Con el NAS ya tenemos accesos remotos, manejo de múltiples usuarios y acceso al marketplace de TerraMaster, el cual voy a mostrar en unos minutos. Y en el Rackmount podemos tener opciones para centro de datos y kits de crecimiento, con lo cual los dispositivos pueden crecer ampliamente. Esto nos lleva al marketplace de TerraMaster. En el marketplace de TerraMaster tenemos múltiples aplicaciones para crear soluciones hacia nuestros clientes. Dentro de estas soluciones tenemos soluciones para ejecutar multimedia. Por ejemplo, si tenemos una solución no solamente de vigilancia, sino, por ejemplo,
deseamos pasar videos institucionales, podemos guardar los videos ahí y tener unidades dedicadas a pasar estos videos institucionales. Podemos crear proyectos de CRM, de servidor de correos, FTP, WordPress. Además tenemos herramientas de desarrollo, tenemos herramientas de administración. Los NAS pueden fungir tranquilamente como un servidor de archivos y estar en red. Esto nos puede permitir también que la unidad de biovigilancia pueda estar en cualquier punto de nuestra red, estar en nuestro data center y generar ahí las grabaciones. Además, tenemos aplicaciones con antivirus integrado, lo cual nos va a ayudar a que mantener sanas nuestras unidades. Podemos crear sistema de clúster, como dije anteriormente, resguardar unidades de cloud. Y con las apps en beta tenemos virtualización, tenemos duple backup, DNS server, proxy server. Podemos hacer una serie de proyectos con nuestros NAS. Y en un futuro webinar, Carlos nos va a mostrar cómo los discos de NAS ayudan a desarrollar todas estas aplicaciones. Así como hoy Carlos un poquito nos explayó cómo un disco dedicado a biovigilancia tiene las características especiales que requiere un centro de biovigilancia, por ejemplo, funcionamiento de disco 24/7, bajo consumo de energía, arreglos de discos adecuados. Para NAS es un tema totalmente distinto, porque en el NAS lo usan en estas unidades múltiples usuarios, también hay arreglos de discos grandes, múltiples, con grandes capacidades. Entonces, la perspectiva de un disco de biovigilancia y la perspectiva o los features de un disco de NAS son totalmente distintas porque son aplicaciones distintas. Para cerrar, tenemos una alta calidad en nuestros dispositivos, presupuesto eficiente, la administración descentralizada, protección de data en diferentes niveles, redundancia de seguridad, automatización de procesos de respaldo, soporte técnico permanente y productividad. Y nuestras soluciones se pueden unir con servicios gestionados a nuestro cloud o podemos armar clouds privados para poder respaldar la data de nuestros clientes. Tenemos un roadmap de desarrollo dentro del cloud y de la marca. Y bueno, doy paso al ingeniero Yomar Fong, el cual va a absolver cualquier pregunta técnica que tengan ustedes en este momento y va a proceder a hacer una presentación de los diferentes features de nuestros dispositivos. Adelante, Yomar. Sí, muchas gracias. Tenemos una consulta de Romy Villegas que dice si podemos indicar brevemente algunas características de soluciones NAS. Justamente Manuel hizo, en la presentación que acaba de hacer, nos ha mostrado las diferentes líneas que tenemos, ¿no? Tanto líneas caseras, como el tema de DAS, conexión directa sobre puertos USB y Thunderbolt, líneas para pequeñas empresas u oficinas con equipos standalone que pueden conectarse a la red desde 2 bahías hasta 8, y también con equipos rackeables corporativos que llegan con equipos de hasta 24 bahías rackeables. No, y vuelvo a indicarles que las preguntas, por favor, las pueden consultar dentro del chat para poderlas resolver. Igual, también durante la demostración de la plataforma pueden también copiarnos las consultas. Tenemos una consulta sobre el tipo de almacenamiento. Dentro de estos chasis, nosotros utilizamos discos SATA de 3.5, pero también podemos utilizar discos de estado sólido. Con respecto a la videovigilancia, ya como hemos visto lo presentado por Carlos, utilizamos las líneas Skyhawk
De acuerdo al nivel de almacenamiento que deseen utilizar, podemos utilizar Skyhawk regular o Skyhawk AI para almacenamientos más robustos, ¿no? En nuestras líneas ya rackeables de hasta 24 bahías. Y con esto proteger, dependiendo del nivel de información que quieran almacenar, la cantidad de tiempo o peso de videos y cantidad de cámaras para que puedan tener un almacenamiento seguro. Y también temas de replicación, inclusive entre data centers, ¿no? Desde 2 sitios diferentes que puedan manejar sus organizaciones. Julio consulta, ¿NAS tiene su propio software de gestión? Por ejemplo, entiendo que eso va a la red. ¿Cuál es el procedimiento que ejecuta NAS para hacer el backup, por ejemplo, de un servidor de archivos y luego desconectarse de la red? Con respecto a ello, tenemos un par de métodos. El primero es la conexión, es decir, sincronizar el contenido del file server o de estas carpetas hacia el NAS. Puntualmente en videovigilancia nos conectamos a la NVR y el NVR tiene scripts de envío de información hacia el almacenamiento. También tenemos funciones de rsync para temas de sincronización mediante el protocolo rsync. Timecapsule, AFP, NFS y Samba CIFS. Entonces, con cualquiera de estos protocolos podemos transferir, y FTP también, transferir data hacia el dispositivo. Y eso se encuentra permanentemente conectado a la red, cabe mencionar. Ok, a ver, permítanme compartir mi pantalla para poderles mostrar. Ok, perfecto. Aquí tenemos una consola de administración. Vamos a utilizar la página por si acaso. Y desde acá, desde nuestro dispositivo, podemos realizar múltiples funciones. Como indicó Manuel, tenemos un marketplace, podemos darle funciones de compartición de recursos, como también instalar diferentes aplicaciones para darle un propósito diferente a nuestros equipos de almacenamiento. También tenemos características de red avanzadas, donde nosotros podemos establecer diferentes tipos, por ejemplo, de enlaces, o de unir puertos de red para obtener un mayor ancho de banda, o también configurar failovers para alta disponibilidad de lo que son conexiones de red. Y eso nos permite prevenir en caso de que, por ejemplo, una interfaz falle, otra entre en funcionamiento de inmediato con la misma dirección IP para no perder comunicación. También los diferentes tipos de servicios de archivos, como le había comentado en la consulta anterior, con respecto a lo que es Samba, AFP, FTP, NFS y rsync para diferentes tipos de sincronización de data. El otro método que tenemos es crear recursos iSCSI, es decir, creamos particiones de discos iSCSI dentro del almacenamiento, y esto se puede inyectar dentro de un servidor para que el servidor utilice esa unidad como un disco interno, ¿no? El sistema operativo va a ver este disco o esta unidad de red como si fuera un disco interno y me va a permitir ejecutar scripts de copia, me va a permitir formatear esa unidad en el sistema de archivos que yo desee, ya sea NTFS, FAT32, exFAT, X4 o el BTFRS, cualquier sistema de archivos que esté utilizando para Windows o Linux, y poder integrarlo dentro de la plataforma. Aún así, una vez de que yo tengo esta unidad iSCSI trabajando dentro de este servidor, o si es que de repente he creado carpetas, ¿no?, de almacenamiento, yo puedo tomarle snapshots dentro del dispositivo para generar puntos de restauración en el tiempo. Es decir, si algo pasara con mi información y tengo de repente un ataque de ransomware o eliminación maliciosa, yo puedo ir a un punto en el tiempo y restablecer. Aparte de ello, nosotros también podemos darle diferentes tipos de uso al NAS. Podemos hacer backups, por ejemplo, de servicios de Drive, como Box, Google Drive, OneDrive, etcétera. Tomar backups de equipos de escritorio dentro de la red, como son PCs y laptops que se encuentren dentro, de 3 maneras también. Podemos tomarlo a nivel de snapshots, a nivel de volúmenes de disco, si es que deseo clonar ese disco o tener una imagen general para clonar ese disco en otras máquinas, porque de repente mi oficina utiliza un estándar, o también backup granular de archivos y carpetas. Funciones para desarrolladores de Docker, para instalar diferentes tipos de aplicaciones, funciones de servidor multimedia, compatibilidad con iTunes,
y otros protocolos de transmisión de data, como Plex también. Transmisión hacia la nube de datos, perdón, a la nube de Terramaster para almacenamiento de información en un site de contingencia. Opciones de file cluster entre dos dispositivos Terramaster dentro de una sola, por ejemplo, de un solo gabinete. Si es que yo deseo tener alta disponibilidad dentro de mi dispositivo, también puedo realizarlo con él. Funciones de servidor DNS, servidor proxy, servidor web. Si es que yo deseo instalar aplicaciones web, también puedo hacerlo, darle funciones a mi dispositivo para que sea servidor web. Funciones de compresión en el traslado de data, también cifrado de carpetas, ¿no? Si yo deseo que esa información esté totalmente cerrada, yo puedo establecer claves de cifrado para que lo que yo almacene en mis carpetas se encuentre totalmente protegido también. Y así, dentro de todas estas aplicaciones, como ven, servidores de archivos, servidores de base de datos, le podemos dar diferentes usos a nuestros dispositivos Terramaster para que se ajusten a las necesidades que tenemos en la organización. No sea solamente simplemente un storage. En el caso de biovigilancia, utilizando estos discos Skyhawk, podemos brindar un almacenamiento robusto con una consola de administración fácil para darle diferentes accesos a diferentes usuarios y así poder brindar temas de permisos, de que de repente el NVR pueda transferir data de manera segura a una carpeta específica. Esta sea cifrada, si es que lo deseo, se comprima en el traslado a mi site de contingencia en Terramaster Cloud y pueda de esa manera tener un almacenamiento seguro, totalmente asequible, con conexiones de red, con opciones de Ethernet de 10 gigabits o incluso también opciones de fibra SFP+, ¿no? En el caso de que se requiera. Entonces, no sé si tendrán alguna consulta adicional. Voy a regresar. A ver, nos consultan si la empresa tiene dos locales frente a frente y están en red, cada una tiene que tener un disco especializado o con uno basta. En realidad, si ustedes trabajan en una especie de conectividad múltiple y ustedes manejan un solo centro de datos, ¿no? Porque pueden tener múltiples locales, pero en realidad el data center principal está en la oficina principal, en realidad solo necesitan tener estos almacenamientos en ese data center. Ahora, ustedes pueden tener múltiples locales que se comunican entre sí, pero en realidad tienen servidores en cada uno de estos locales. O sea, no están centralizados. En ese caso sí deben tener almacenamiento en cada uno de estos locales. Julio Alcalde consulta, ¿cómo puedo prevenir un ataque de ransomware si eso está constantemente sincronizado en la red? ¿El software tiene algún procedimiento o esto lo debe proveer el equipo de TI asignado para esa función? ¿Y el snapshot se puede programar mediante alguna tarea? Ok, acá tenemos un par de preguntas en realidad. Con respecto al tema de ransomware, puntualmente, lo que nosotros hacemos es cifrar la data en el traslado y crear snapshots de puntos en el tiempo. ¿Ok? ¿Esto qué permite? De que ustedes puedan retroceder. Si ustedes son atacados por un ransomware, sí, el ransomware va a transferir esa información al almacenamiento si es que se está utilizando el método de sincronización. Sin embargo, gracias a los snapshots, nosotros podemos retroceder en el tiempo a una versión limpia. Y si los snapshots se pueden programar, yo puedo programar para que estos snapshots se realicen cada hora, por ejemplo, dentro del dispositivo. De que sean incrementales o que sean de multiversión, es decir, que cada cierto tiempo se cree un full. Es de acuerdo a cómo yo necesite manejar ese traslado. Esos snapshots también están comprimidos, ocupan poco espacio en realidad dentro del almacenamiento del equipo y les permiten tener un tema de prevención ante este tipo de ataques, ¿no? Para que ustedes puedan retroceder rápidamente en caso de que la data del almacenamiento se haya visto comprometida. Sí, con eso creo que contesté las dos preguntas. Perfecto.